servidor Carlos Federico. Como es de costumbre, tenemos la presencia de Víctor Corral, de Expresión Política. Bienvenido, Vittorio. Pues mire, gracias. Que se pone dura la situación porque hoy se empezó la discusión para llevar a cabo la reforma judicial que mañana la avalan, ¿eh? Llegaron por ahí unos fascinerosos, unos del Poder Judicial y otros porros, a tapar los accesos a aquel lugar, pero se fueron a la Magdalena, Michuca, por allá donde está el autódromo de los hermanos Rodríguez, y están sesionando ahorita en estos momentos, y los gritos, la altanería de la oposición, ya los conoce, son poquitos pero altaneros, mientras los del obradorismo pues están, ahora sí, llevando las cosas tal como estaban hechos al pie de la letra. Bienvenido, Vittorio, ¿qué más hay por allá? ¿Qué tal, Carlos? Te saludo a ti, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que nos acompañen una vez más. Pues parece ser que entre los estudiantes que aparentemente salieron a manifestarse en contra de la reforma, hay priistas, hay hijos de priistas que andan moviendo por ahí a esa gente. Y por el otro lado, Pedro Ferriz rompe relaciones con la botarga Gálvez, porque aquí le vamos a decir por qué. Ahorita lo vamos a informar completito. Mientras los jóvenes también, que apoyan a Andrés Manuel López Obrador en su reforma y su plan C, que ya no solo es Andrés Manuel, sino Andrés Manuel representa más de 36 millones de votos que se dieron ahora sí a través de las urnas el 2 de junio, pues salieron a manifestarse a las calles para mostrar su músculo y decir, no somos tan poquitos como los de la oposición que salieron el domingo. Entre ellos, ya Víctor ahorita nos va a decir en un rato más, por ahí estaba un hijo de esa oligarquía dorada que ya conocemos constantemente, y pues ahí ve en pantalla cómo salían los jóvenes a protestar a favor, dice, reforma judicial ya. También los jóvenes de diferentes lados de Puebla, de Toluca, de la Ciudad de México salieron ahora sí al apoyo, Vittorio. Efectivamente, Carlos, ha habido mucha movilización de gente en pro y en contra de la reforma, pero sabemos perfectamente que son los partidos políticos corruptos los que mueven a muchísima gente, seguramente pagándoles, y la verdad es que uno de los socios de Claudio X González tiene un hijo que es el que anda moviendo a las juventudes priistas para tratar de lograr boicotear lo que es la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Pero, claro, por supuesto que ellos tienen intereses. Si bien es cierto que tienen conflicto de interés, porque su papá no solo es socio de Claudio X González, tiene una íntima relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son de San Luis Potosí, han estado en diversas dependencias en San Luis Potosí, así que son gente que espera que por gratitud o por dedazo vaya quedando en posiciones estratégicas. Estamos hablando de José Mario de la Garza Martins, hijo de José Mario de la Garza Marroquín. Así que ellos están buscando la manera de integrarse para, repito, para bloquear o boicotear la decisión que se pueda tomar en la Cámara de Diputados. Pues dice aquí la nota, Vittorio, y que quede claro, José Mario de la Garza dice ser representante de los estudiantes de licenciatura de Derecho que organizaron la marcha y el movimiento universitario contra la reforma judicial, asegurando que no pertenece a ningún partido ni movimiento de oposición, a lo cual aquí se le ven a ellos aquí protestando, que ya aventaron varios twitters, sobre todo los del lado derecho e izquierdo. Dice, ¿cuál es el vínculo de José Mario de la Garza con Claudio X? Ya lo dijo Víctor. ¿Qué dice, Vittorio? Dice, en redes encontraron que las protestas estudiantiles, no son tan orgánicas como han intentado aparentar, pues descubrieron las relaciones que tiene el representante de los estudiantes con el empresario Claudio X González, opositor de AMLO y principal coordinador de acciones contra la Cuarta Transformación y, por tanto, contra la reforma.
Sí, ya está José Mario de la Garza Martins, quien representa como líder, es hijo de José Mario de la Garza Marroquín, como ya lo había dicho aquí, Víctor Corral. Ahí los ve en pantalla. Estos, para que quede claro, tienen que ver con la familia de Inés Gómez Mon, la prófuga de la justicia, que ya no sabemos dónde anda, Víctor. Los Gómez Mon, que han estado en el Poder Judicial durante mucho tiempo, Victorio, dicen, sus redes han mostrado críticas al gobierno de la Cuarta Transformación. De la Garza Marroquín fue asesor externo del gobierno de San Luis Potosí, generando críticas donde recibió pagos de 4 millones de pesos por su servicio. Usuarios de redes destacaron el conflicto de interés que existe de la Garza Marroquín porque forma parte del sector que tiene nexos con la Suprema Corte de Justicia. Podría haberse afectado los negocios personales al no tener a los ministros y a los jueces en su posición. Dice aquí, Fernando Gómez Mon Urueta, consejero, José Mario de la Garza Marroquín, consejero, Miguel Carbonell, consejero. O sea, tienen que ver con los Gómez Mon, Víctor, que han reinado en los tiempos de Felipe Calderón, no se diga, ya andaban, y de Inés Gómez Mon, la artista, que junto con su esposo ahorita son prófugos de la justicia, Víctor. Sí, efectivamente, se les ha buscado por muchos lugares, Carlos. Sabemos que ellos se llevaron alrededor de 3,000 millones de pesos que se negaron definitivamente a devolver. Esto constituye, todos lo sabemos, un delito, pero desgraciadamente la justicia mexicana no ha podido dar con ellos porque se mueven muchísimo, Carlos. Pues mira quién tenemos aquí, Víctor. A ver si lo recuerdas. Este diputado del PAN, oriundo de tu ciudad, Vittorio, déjame te lo muestro aquí en este momento. A ver si ahorita lo identificas, ¿eh? Es el que está en contra de la reforma. Sí. José Guillermo, mejor conocido como Memo Anaya. Memo Anaya es pariente de Villarreal el Grande, ese narcotraficante que fue detenido, extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica, oriundo de la ciudad de Memo Anaya. Ahorita le doy aquí las impresiones al respecto. El cual el Grande, en aquel momento cuando triunfó, bueno, se robó la presidencia Felipe Calderón. Bueno, Víctor, avéntate esa analogía para que nos demos cuenta quién va a hablar en este momento. La calidad de pelao, como dice la gente. Pues mira, Carlos, según recuerdo, en aquel entonces Felipe Calderón fue invitado por gente de la comarca lagunera a venir a una boda donde se encontraba precisamente el Grande, que tenía vínculo directo con narcotraficantes. Era líder de los narcos. Exactamente. Y que sostuvo una plática con Felipe Calderón Hinojosa, que vino a bautizarle a uno de los hijos, a Memo Anaya. Exactamente. Es decir, son compadres. Este señor, Guillermo Memo Anaya, es compadre de Felipe Calderón Hinojosa. Estuvieron metidos en el problema que tenían ambos, bueno, más Felipe Calderón, con su guerra fratricida, es decir, todos contra todos, y sin ningún propósito. Pero esto habla precisamente de cuál es el vínculo también que tiene Guillermo Anaya cuando tanto han acusado al presidente de narcopresidente, y sabemos que el PAN es el que tiene los más grandes o mayores vínculos con el crimen organizado. Pues ahora entiende de qué lado está la Suprema Corte a la que van a defender ellos, pues defendiendo a los grandes capos como este. Mira, vamos a escucharlo. Amigas y amigos, les vamos a recordar hasta el cansancio lo que significa el Plan C. El Plan C significa corrupción. Primero, porque ustedes pertenecen a una mayoría ilegal, porque ustedes no tienen la mayoría calificada,
Porque en las urnas el pueblo solo les dio el 54%. Y con el 54%, ustedes no podrían estar modificando ni un solo artículo de la Constitución. Pero estamos aquí por lo que representa Morena. Morena representa la simulación. Morena y sus aliados representan la ignorancia, la soberbia, porque aquí afuera de este recinto están alumnos, estudiantes, académicos, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, que no fueron escuchados por la soberbia de Morena, por la soberbia de sus aliados. Por eso nosotros somos la resistencia, que somos la voz de esos que hoy reclaman que la justicia sea para todos y no este plan C que significa corrupción. Amigas y amigos, no nos hagamos. Esta reforma no es para mejorar el Poder Judicial y el sistema de administración y procuración de justicia. Esto es una venganza contra una mujer, la ministra Piña, que no se doblegó ante el autoritario del presidente y el ejecutivo, porque dijo: aquí hay un poder independiente, y le dijo no al presidente. Y por eso es esta reforma, por la venganza. Y amigas y amigos, esta reforma no tiene ni pies ni cabeza, y además ya se dijo, la mayoría del oficialismo ni siquiera la conoce, ni siquiera se dieron el tiempo de leerla, porque los problemas de la inseguridad que vive hoy nuestro país, la crisis de inseguridad con más de 200,000 muertos de este gobierno, donde ha roto todos los récords en feminicidios y en asesinatos, en homicidios, no se resuelve con esta reforma, porque no toca un solo capítulo de la prevención del delito, no toca ni un solo capítulo de cómo vamos a fortalecer a las policías municipales y a las policías estatales en sus distritos. Pues este sinvergüenza, Víctor, habla de inseguridad, pero se le olvida que él es parte de la inseguridad de México. Que quede claro, Víctor, y aquí lo voy a presentar una vez más, este relato que hace el periodista Lemus, que es un periodista que sabe mucho del tema de la inseguridad de este bello país, Víctor. Y dice año 2006, Ismael El Mayo Zambada, quien fue descrito por el periodista Jesús Lemus como un hombre en pocas palabras, pero de ideas concretas, propuso en aquella ocasión a su socio Arturo Bertrán Leiva que Sergio Villarreal, alias El Grande, compadre de ese sinvergüenza que veía en pantalla, se acercara a uno de sus parientes, quien curiosamente no solo militaba en las filas del Partido de Acción Nacional, sino que formaba parte del círculo cercano del recién presidente Felipe Calderón. Y es que el cofundador del cártel de Sinaloa sabía que el círculo de confianza del expresidente panista era reducido. Sin embargo, quienes estaban dentro de él ejercían un alto grado de influencia sobre sus decisiones políticas. Dice, de este modo, entre tragos de whisky y en una conversación saltó el nombre de Memo Anaya, Guillermo Anaya Llamas, como el que tenemos aquí en pantalla, quien además se desempeñaba en aquel entonces como senador de la República del PAN. Era cuñado del hermano de Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y tenía una buena relación de amistad. Estaban organizando la fiesta del bautizo de su hija
cuyos padrinos serían Felipe Calderón y Margarita Zavala, es compadre de Calderón este. El evento tenía lugar el 25 de septiembre en la ciudad de Torreón, Coahuila. En esa llamada, Guillermo Anaya invitó a El Grande a la recepción que se ofrecería después del acto sacramental. Ahí tendré la posibilidad de hablar con el entonces presidente electo, Felipe Calderón, y con ello cambiar la historia de la relación del narco con el gobierno federal, detalló el periodista Jesús Lemos. Entonces, esos son el nivel de discusión que tenemos en ese lugar de los creadores de la inseguridad de México, hoy hablando de inseguridad, Víctor. Vittorio, no te escuchas. No te escuchas. Vittorio, no te escuchas. Tienes el micrófono apagado. Digo, y lo hacen con total cinismo, Carlos, porque siendo ellos los que vinieron provocando la guerra contra el narco, hoy vienen a criticar la estrategia implementada por el presidente López Obrador para tratar de no llevar más allá la guerra. A quien le interesa no es tanto a los políticos de oposición, le interesa a Estados Unidos que haya grupos delincuenciales que provoquen descomposición social, que provoquen inestabilidad política y social. Así que sabe el presidente de dónde viene todo esto y por eso su estrategia ha sido prudente, Carlos. Pues ese es el Memo Anaya que salió a estar en contra de la reforma.